Bien, buenas tardes. Vamos. Buenas tardes. Vamos entonces con la retroalimentación de la clase anterior para luego introducir el tema de hoy, que es muy interesante. El pueblo del libro, que es la clase número 9, conforme al programa que tenemos para esta asignatura. Entonces, ¿alguna participación al respecto? ¿O algún comentario introductorio para romper el hielo, como dicen? Esmelda tiene la palabra. Profe, entre todas las cosas que yo vi, una que me llamó la atención es como esta gente peleándose con Matatía, después Judas, después de la muerte de Judas, Jonathan, y después cuando vieron que lo necesitaban para hacerse más fuerte, entonces tanto un reino como el otro, el de Demetrio, estaban ofreciéndole y Alejandro toda clases de cosas, como dicen los dominicanos, villas y catillas, excepciones de impuestos y de todo, para que se uniera a ellos, pero era para poderle ganar al otro, o sea que no era porque en realidad tuvieran simpatía con ellos, porque siempre lo que ellos quisieron fue destruir a los judíos. Pero Alejandro llegó primero y le ganó a Demetrio y hizo sumo sacerdote a Jonatán, que hacía 4 años después de la muerte del hermano que no había uno. Y hasta aquí mi parte, lo dejo con lo demás, profe. Sí, muy bien, Esmelda. Vamos a darle participación a Elena. Hola, hola. En este tema vemos cómo Matatías se dolía con sus hijos por la situación en que se encontraba el pueblo judío, el despojo del templo, los sufrimientos que estaban pasando el pueblo, y él decía que era mejor morir por las leyes que vivir en la deshonra. Le pidieron, por cumplimiento del rey, le pidieron que hicieran cultos, que celebraran un culto divino, y él dijo que no, que eso no iba con su doctrina. Entonces, él lo que hizo fue que él dio un no rotundo y le cogió una espada y delante de todos le decapitó a una de las personas que estaban ahí con de parte del rey. Él decidió irse con sus hijos hacia el desierto y le dijo a las personas del pueblo que quien quería caerle atrás, que fueran a caerle atrás, pero también lo instó a que ellos no podían quedarse de brazos cruzados, que ellos tenían que luchar por su libertad, que ellos tenían que hacer lo que fuera, aunque fuera sábado, aunque sea el día que sea, que ellos tenían que pelear por sus derechos. Vemos como ellos siempre, como Matatías, y después de Matatías, que le dejó a su hijo Judas, como ellos siempre ponían a Dios por delante, a Dios primero, y ellos decían que aunque el ejército contrario fuera grande, que Dios siempre iba a estar a favor de ellos y que Dios lo iba a ayudar. Y vemos cómo la mano de Dios siempre estuvo a favor de ellos, cómo Dios lo ayudó a salir adelante, a pesar de que ellos no tenían la preparación, no estaban bien armados ni nada, pero Dios siempre los defendió.
Si otra persona quiere. Muy bien, Elena, gracias. De hecho, Dios, dame un segundo, José Luis. Dios estuvo con ellos. De hecho, asumo que la valentía expresada por Matatías provino directamente del Espíritu de Dios, que con valentía enfrentó a ese judío que se atrevió a desafiar la ley de Dios, y Matatías lo asesinó, y también desafió al pueblo que el que siguiera continuando sacrificando a otros dioses y violando la ley judía, que tenían dos caminos, y que lo que desearan realmente guardar y preservar la ley, que lo siguieran. Y hubo un grupo que lo siguió, y entre ellos tuvieron sus hijos, que luego fueron los sucesores de ese legado que su padre comenzó. Entonces, esto debe de atribuirse directamente a la providencia para preservar lo que es el pacto, la ley judía, el culto en Jerusalén. Tiene la palabra José Luis. Sí, profe, como usted acaba de decir, cuando fueron atacados, realmente una parte, como se dijo, prefirió ser asesinado sin moverse por causa de que era día sábado. Y mientras que otros, entonces, una minoría decidió con valentía luchar. Y como usted decía, pues ambos, una parte recibieron o entregaron su cuerpo en sacrificio. Usted decía que pudieron haber sido aceptados ante Dios como un sacrificio, mientras que también la parte que se levantó, independientemente a que decidieron luchar siendo un sábado, en valentía, también usted decía que Dios también intervino en eso y fue bajo el Espíritu de Dios. O sea, que tanto los que se dejaron matar fueron aceptados como sacrificio delante de Dios porque dieron su vida por no levantar las armas un día de reposo, como aquellos también que decidieron levantarse para mantener la descendencia judía, que ambos entonces de una u otra manera fueron parte del propósito, parte del plan de Dios. Otra cosa también que usted decía, que aunque la Biblia no menciona, pues fueron más valientes esos que el mismo David, o sea, que no hubieron otros valientes que fueran tan valientes como ellos, aunque la Biblia no lo menciona en lo que son los libros que tenemos como canónicos. Así es, muy bien, José Luis. De hecho, es admirable la obra que hicieron las familias Monea, los macabeos, por la lucha por la independencia. Y de hecho lograron vencer por un tiempo al imperio Seleucida, logrando la independencia nacional, la restauración del culto y de las tradiciones de Israel. Y eso fue admirable durante este periodo, alcanzado, claro está, por la valentía de estos hombres que directamente fueron impulsados por Dios. Tiene la palabra José Antonio. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Sí, en la clase pasada también hablábamos o más bien comentábamos de los libros apócrifos. Nos instaba también que debemos estudiarlos, debemos leerlos, porque aunque fueron canonizados estos libros, son de mucha relevancia, mucha importancia para nosotros los que estudiamos teología y para el pueblo en general. Y hablábamos de Judas Macabeo, que fue un valiente guerrero. Y te comentaba, profesor, que ni David y sus valientes fueron tan fuertes, y vaga redundancia, y tan valientes como fue Judas Macabeo, que ganó todas las batallas que peleó, que se propuso, dio muerte a Nicanor, y cuando iban a la guerra, Judas Macabeo instó a sus soldados a que se mantuvieran firmes, que no se devolvieran, aunque el ejército de enemigos fueran mucho más. Y dijo una frase, Judas Macabeo,
un hombre en su valentía, ¿verdad? Jamás ve el sol que he dado la espalda al enemigo. Seguiré en mi puesto. O sea, muy valiente y realmente yo disfruté mucho esta clase porque realmente veo la importancia de estos libros apócrifos. Así que, bueno, nosotros leerlo y ver lo bueno que hay aquí. Bendiciones, gracias. Muy bien, José Antonio. Añadiendo otra información a lo que planteaba José Luis, nosotros vemos que a través de la historia Dios ha preservado un remanente y que el llamado pueblo de Dios no es el pueblo de Dios en general, sino que el pueblo de Dios siempre ha sido un remanente fiel a su palabra, que está dispuesto no solamente a guardarla, sino a morir por ella. Y siempre ha sido así. Un remanente que Dios ha preservado. Es decir, que el pueblo de Dios no es en el sentido judaico todo Israel, sino un remanente de Israel. En el caso de la iglesia, no es el pueblo en general, es decir, la iglesia, sino un remanente dentro de la iglesia que se mantiene fiel al Señor. Y eso lo vemos desde los días de Moisés, un remanente fiel a Dios que Dios ha preservado hasta pasar por los días del Reino Unido y el Reino Dividido. En el caso de Elías y los falsos profetas de Baal y la adoración idolátrica en el Reino del Norte, a esto también pasando por aquí, por este periodo intertestamentario, vemos lo mismo. Y lo mismo también en el siglo I, donde se forma la iglesia, donde hay una selección, un grupo pequeño elegido por el Señor Jesús para formar su iglesia. Entonces, a través de todas las edades y al final también del siglo I, en el libro de Apocalipsis, se ve también un remanente fiel que ha salido de la gran tribulación. Entonces, lo que puedo determinar a través de la historia y lo que nos presenta ella misma y también las escrituras es que realmente el pueblo de Dios está compuesto por un remanente. Y ese remanente es fiel a la palabra y está dispuesto a morir por la palabra. Entonces, no es realmente que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, no, el pueblo de Dios es un remanente dentro de ese pueblo. Tiene la palabra José Luis de nuevo. Sí, profe, el mismo Jesucristo lo dejó ver en parte de su palabra que pronunció. Yo a veces observo y por un lado me alegro de que veo que prácticamente el evangelio ha crecido bastante y a veces observamos por la televisión, sobre todo en otros países, el gran crecimiento que ha tenido el evangelio. Veo megas iglesias, como le llamamos, que aunque muchos se oponen a eso, yo me alegro porque mientras más gente, pues más posibilidad hay de que la gente se salve, pero siempre medito y pienso en esa palabra que dijo Jesucristo, porque estrecho es el camino o angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces, observo ambas cosas y como que me pongo a pensar en eso. Es así. Vamos a escuchar a Saurios. Refiriéndome a eso de remanente que siempre se ha dicho. Sí. No, de hecho está registrado en las escrituras y la misma historia corroboran eso. De hecho, si nosotros estudiamos 1500 años, 15 siglos de historia del cristianismo, a partir del siglo II, nosotros vemos una iglesia remanente, una iglesia que se mantiene fiel por encima de las pretensiones del obispo de Roma y de la persecución del Imperio Romano. Entonces siempre ha habido un remanente. Tiene la palabra Saurios. Sí, gracias, profe. Buenas tardes. También hablamos
acerca que dos ciudades importantes que cita Jesucristo, que son Tiro y Sidón, fueron fundadas por Hírcano. A él sí le atribuye esa fundación, el cual queda entre Arabia y Judea. Y es bueno saber que Hírcano se quitó la vida cuando Antíoco IV, Teo Epífanes, fue el nuevo rey y decidió quitarse la vida. Y Antíoco, este Antíoco que le estoy hablando, el 4, hola, se adueñó del reino de los Ptolomeos, ya que, como decía el profesor, eran jóvenes y no podían administrar el reino, pero fue rechazado por los romanos y le amenazaron. Entonces conquistó, se podría decir, pocas ciudades en Egipto, Antíoco. Luego él se fue hacia Jerusalén y allá en Jerusalén mató a muchos judíos. Quemó, por ejemplo, libros de la ley, prohibió la ley, estableció la imagen de Júpiter en el templo, destruyó también los muros de Nehemías. Y el maestro nos hablaba que cuando los samaritanos vieron todo eso, ellos renegaron de lo que ellos son y se consideraron que eran sidonios. Y ellos decían que el templo de Gerizim es que se dice, profe, el monte. Bueno, Gerizim. El monte de Gerizim, ellos decían que ese templo era muy diferente al templo de los judíos, ya que eso era como un simple templo que estaba ahí, vacío, que ellos guardaban el sábado, pero eso era como una costumbre, que ellos no tenían nada que ver con el Dios de los judíos, pero nosotros sabemos que sí, que ahí se adoraba realmente a Yahvé, que incluso el primer sacerdote fue Sanabalé, pero ellos renegaron todo eso para consagrarse con el rey, con Antíoco. Para eso escribieron esa carta. Entonces, en el pueblo judío, claro está, Antíoco hizo muchos crímenes y muchas cosas. Por eso ellos decían que no eran judíos. Y hay un dato muy importante, por ejemplo, las fiestas luminarias, esa es la fiesta de la dedicación. Ya eso es todo, profe. Gracias. Ok, muy bien. Dos correcciones, Saurio, sobre la información que facilitaste. La primera es el sacerdote samaritano. El primero no fue Sanabalet. Sanabalet era el suegro de Manasés. Que Manasés fue el primer sacerdote litúrgico del templo de Samaria, que pertenecía al linaje levítico, Manasés. Otra información sobre las ciudades que formó Hírcano, que fue de hecho una fortaleza, se fue Tiro. Sidón no estuvo incluida, aunque en el Nuevo Testamento Jesús cita Tiro y Sidón, pero solamente Tiro fue fundada por Hírcano. Muy bien. Gracias por las informaciones, Saurio, y por el comentario. Fernandito tiene la palabra. Sí, profe, gracias. La semana pasada, la semana pasada. Si puede acercarse un poco más al micrófono, Fernandito. No le escuchamos, Fernandito. Ahora me escuchan. ¿Me pueden escuchar ahora? Yo te escucho un poquito bajito, pero se escucha. Escucho muy lejos.
Nandito, se me hizo muy lejos. Y ahora me escuchan. Si me escuchan, denme un segundo, déjeme ver cómo resuelvo eso del audio. Ahí le escuchamos, varón. ¿Me escuchan bien ahí? Ok. Bueno, el comentario que iba a hacer era referente a la clase anterior, donde tuvimos dos exposiciones sobre la familia Asmonea, la primera a cargo de Elena y la segunda del hermano Cecilio. Entonces yo quiero resaltar dos cosas importantes que me llamaron la atención, y fue sobre dos personajes, sobre Matatías en primer lugar y sobre Judas Macabeo. Cómo Matatías renunció a sus bienes y cómo estuvo en la disposición de defender la ley judía, defender el pueblo judío. Y lo segundo es la valentía de Judas Macabeo, que también era un defensor de la ley y del pueblo hebreo. Yo mientras leía la historia en el libro, yo decía, pero este hombre solamente la mano de Dios podía preservarlo de esa forma, de enfrentarse a tantas batallas y poder salir victorioso, y de la manera en que Dios, podemos ver cómo obraba para librarlo y para darle la victoria. Quiero hacer un comentario también respecto al comentario que hizo el profesor sobre el pueblo de Dios. Es una realidad. Hoy en día incluso se predica acerca de que Israel, en el sentido geográfico y como nación, es el pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que tener claro que a través de las escrituras, el Señor nos enseña que el pueblo de Dios no es un pueblo geográfico, ni es un pueblo que tenga que ver con una nación específica o con una lengua específica, sino que el pueblo de Dios es un remanente, como dijo el profesor y como ustedes comentaban, que está diseminado por todo el mundo, en todas las naciones de la tierra, donde el evangelio ha llegado y ha alcanzado a los perdidos por la gracia de Dios. Quería comentar acerca de lo que dijo, creo que fue el hermano José Luis, que comentaba acerca de las megas iglesias que nosotros vemos en el día de hoy, y no estoy en contra de las megas iglesias, no estoy en contra de ellas. Ahora bien, yo creo que también hoy en día está pasando, como pasó en los tiempos de Constantino, aproximadamente por el 325, cuando se constituyó el cristianismo como religión oficial del Estado romano, donde hubo un cambio total que, bueno, se había empezado a establecer desde mucho tiempo antes de eso, pero que hubo un cambio total incluso en cuanto a la conversión, donde la gente realmente no era cristiano porque Dios tocaba su corazón y Dios hacía una transformación en su ser interior, sino porque quizás era un mandato o el emperador se lo pedía. Entonces, hoy en día también está pasando con eso. Hay gente que se llaman cristianas y son parte de una iglesia porque quizás les gusta un programa, o porque quizás les gusta el nombre de la iglesia, o porque esa iglesia es de renombre, pero quizás realmente no han sido transformados, no han recibido y han sido tenido ese privilegio, esa gran bendición de recibir esa obra interior que el Espíritu Santo hace de una forma milagrosa en el corazón de la persona para que realmente sean cristianos. Y yo creo que por eso y por otras cosas más es que la Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y yo creo que dentro de ese conjunto que hoy nosotros denominamos iglesia, también están dentro de los apóstatas, los que tarde o temprano van a revelar verdaderamente cuál es su carácter y cuál es su naturaleza. Pero dentro de ese pueblo y de ese conjunto que se llama iglesia, también nosotros creemos que está el pueblo de Dios, aquellos que el Señor conoce y que Dios sabe que son suyos, y aquellos que realmente han nacido de nuevo y han tenido una experiencia real de salvación. Era lo que yo quería opinar.
Muy bien, Fernandito. Esmelda tiene la palabra. Estoy de acuerdo con usted, Fernandito, en ese aspecto. Siguiendo lo que decía Fernandito, es verdad eso que él dice, pero por lo menos están más cerca que lo que están afuera. Es todo. Por lo menos tienen una oportunidad, entiendo. Aunque Judas estaba dentro y Dios le dio la oportunidad. Y aún así permaneció realmente en rebeldía hasta que se perdió. Entonces, todo va a depender. Dios es quien eligió, quien ha diseñado la elección. Entonces, en ese aspecto, Dios sabe quiénes son los que son realmente hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han sido lavados en la sangre de Jesús, que eso realmente, como dice Fernandito, son el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Pero eso es algo que se puede prestar subjetivamente a uno valorarlo. Ya la palabra final, como dicen, la tendría el Señor, de analizar, determinar quiénes son realmente. Pero lo que sí estamos claros es que el pueblo de Dios siempre ha sido un remanente fiel, que se ha guardado, se ha preservado, se mantiene en la palabra en medio de la adversidad, en medio de la falsa doctrina y en medio de las amenazas a su fe. Ese es el pueblo de Dios y es algo que nosotros tenemos que identificarlo y a la vez valorarlo. Muy bien, Esmelda. ¿Alguien más tiene alguna participación sobre la retroalimentación del tema de la semana pasada? Carlos, que no lo he escuchado. Lois. Estamos bien por aquí, profe, degustando los comentarios de cada uno de mis hermanos. Ok. Y Lois, ¿tiene algo más que añadir? Lois. No, profe, está bien. Bien. Anders tiene la palabra. Ay, sí. Bueno, lo que yo voy a decir es como si fuera también parte de lo que se ha dicho, pero yo quisiera resaltar un aspecto importante. El comportamiento de los macabeos, de Matatías, Judas Macabeo, nos enseña que siempre hay que tomar posición por la verdad, cueste lo que cueste. Y haciendo un paralelo con eso, Pedro negó al maestro, pero después de que se arrepintió, entonces no podía parar de predicar el evangelio, aunque esto le costó la vida. Y podemos ver que en la descendencia de los macabeos, que tuvimos los asmoneos, quienes pudieron seguir con el mismo trabajo que se estaba haciendo y eso fue a costa de muchísimo trabajo. Judas, Macabeo, Matatías, ellos no le daban mucho valor a lo que ellos tenían, porque tuvieron que huir de las riquezas, de los bienes que ellos tenían, porque ellos sabían que dentro de ellos, que lo que ellos estaban haciendo era la cosa correcta que ellos debían hacer con respecto a la fe que ellos tenían, que era contrario a lo que le querían imponer a ellos como pueblo elegido de Dios. Y eso es algo muy bueno para nosotros, es un ejemplo muy bueno para nosotros seguir, aunque en el canon que nosotros no tenemos no aparece el libro de los Macabeos, pero son historias que son sumamente importantes porque nos permite posicionarnos y entender muchos contextos que dentro de la Biblia a veces se nos hace difícil leer entre las líneas cuando no sabemos y no tenemos esas informaciones. Muy bien.
Fernandito, ¿tiene algo que añadir? Que vi que tenía la manita levantada. No, profe, bueno, sí, voy a aprovechar ya que usted me dio la oportunidad. Sobre lo que la hermana dijo acerca de que por lo menos los perdidos o la gente está más cerca cuando está dentro de una iglesia o dentro de una congregación. Y lo que yo quería añadir ahí es que realmente Dios tiene su forma y su mecanismo para salvar a la humanidad, y eso es a través de la predicación. A lo que yo me refería cuando decía de la mega iglesia, es que hay gente que usan trucos, hablando en buen español, y mecanismos para tener personas en una iglesia, y muchas veces se cambia el concepto de lo que es iglesia. Prácticamente hay iglesias, entre comillas, que no funcionan como una iglesia, funcionan como cualquier otra organización que trata de tener personas porque quizás eso le es rentable económicamente, tener personas en dentro de algún local que se reúnen semanalmente. Pero iglesias realmente son los salvados que Dios va añadiendo a su pueblo cada día, que el Señor añade cada día a la iglesia, y eso es a través de la predicación de la palabra. O sea, si todos los que están en una mega iglesia han venido realmente convencidos de su pecado y están ahí en esa congregación y permanecen bajo ese concepto, pues gloria a Dios, y sería una gran bendición. Pero si la mayoría de esas personas están ahí solamente porque quizás les gusta un programa, o porque el pastor es famoso, o porque ahí tienen programas especiales que les son de beneficio, pues están en el sentido equivocado, y yo puedo afirmar a través de la palabra, porque creo que la palabra me autoriza a decirlo así, que si están bajo ese concepto no son iglesia de Cristo. Muy bien, Fernandito. Bien, entonces, José Bonilla, si tiene algo que añadir en base a la retroalimentación de los contenidos, para no continuar un poco descontextualizado del tema. José Bonilla. Sí, profe, pues era hacer una aportación acerca de lo que el hermano estaba hablando, pero continuamos con lo otro. Está bien. Ok, sí, para no seguir involucrando, por ejemplo, la iglesia. Perfecto, correcto. Y aprovechar el tiempo, pero sí estuvo bueno los comentarios respecto a la iglesia. Bien, vamos hoy entonces a continuar con nuestro estudio, y importante es que vamos a tratar el aspecto del pueblo del libro, el tema, que es la continuación de la lucha de independencia realizada por los macabeos. Un triunfo y una victoria que duró por muchos años, pero aún así, al lograr la independencia política y también religiosa, no obstante, luego de esto lo que se produce es una lucha interna en el aspecto político y también en el aspecto religioso. La lucha, a pesar de ser externa, en cierto sentido, durante el periodo macabeo, luego pasa entonces a ser interna. La lucha de poderes entre los dirigentes judíos. Entonces, para esto cabe resaltar lo que es la importancia de la Torá como el fundamento del Estado judío de Israel. Entonces, a este tema, quien le corresponde abordarlo es Fernandito. Vamos a iniciar temprano para poder aprovechar el tiempo y al final entonces hacer unos comentarios pertinentes a este periodo. Este periodo también está caracterizado por las diferentes sectas que surgen durante este periodo, que también se muestran durante el siglo I después de Cristo o en el primer siglo de la era cristiana, pero también es base
de la desestabilización que hubo luego de la independencia macabea y las luchas por mantener lo que es la tradición de los padres, por mantener lo que es la instrucción dada a Moisés, la Torá, que surgen estos partidos políticos, esta secta, que cada uno de ellos tendrá su propia característica doctrinal dentro de Israel. Para esto vamos a dejar a Fernandito para que desarrolle este tema y luego al final entonces haremos nuestros aportes correspondientes. Bien, profe, entonces usted me enseñó en la anterior exposición que para subir la diapositiva le damos la flechita de arriba, ¿verdad? La flechita que indica para arriba. Sí, es correcto. Y luego a examinar. Luego a examinar y luego de ahí elige dónde se encuentra la diapositiva, si está en mi escritorio, en archivos. Está subiendo a ella. Ok, bien, perfecto. Me confirman cuando la estén viendo. Se ve. Se ve muy bien, hermano Fernandito. Se ve bien. Ok. Bien. Entonces vamos a iniciar con la exposición de esta clase. Quiero decirle, en primer lugar, antes de iniciar, que yo no tenía el libro Periodo Intertestamentario de Russell. Me auxilié de el pastor y hermano Carlos, que me envió unas fotos por WhatsApp, la imprimí y entonces estudié el tema. De modo que no estoy familiarizado con los capítulos anteriores de este libro, sino que vamos a estudiar el capítulo que nos compete en el día de hoy, acerca el capítulo 2, acerca del pueblo del libro. Entonces, como ustedes saben, pues esta materia es impartida por nuestro profesor Elienair Rodríguez, magíster, y el expositor se trata de su servidor, que ya ustedes conocen, Fernandito Aquino Santana. Le informo también que mi nombre está en un proceso de cambio, porque me pusieron un diminutivo y estoy esperando prácticamente un decreto con el cambio. Así que pronto lo cambiaremos en la plataforma también. ¿Será Fernando entonces? Seré Fernando, así es. Ok. El tema que tenemos para hoy es el pueblo del libro. Como ya le había comentado, tiene como fundamento el libro de Periodo Intertestamentario de D.S. Russell, página 30 a la 53. Esta exposición tiene dos temas principales con sus respectivos subtemas. El primero es la religión de la Torá, que los subtemas son del templo a la Torá, el punto de confluencia de la revolución y la Santa Alianza. Y luego tenemos también la Torá y las sectas. Entre ellas están los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los sectarios de Qumran. Entonces, tenemos la introducción de la clase. Durante el periodo de lucha entre el judaísmo y el helenismo, los judíos lucharon no por ideales modernos como la libertad política o de la libertad religiosa, sino por la vida de Israel, donde Israel es un todo orgánico
que incluye la fe monoteísta, los cultos en el templo y las sinagogas, la ley y las costumbres incorporadas en la Torá, las instituciones políticas que habían aparecido en el periodo post-exílico, el deseo de dominio sobre la Tierra Santa y cuantos sueños de un gobierno mundial israelita puedan haber estado allí para reemplazar el gobierno de los imperios gentiles. El nuevo orden de cosas contenida en estos ideales, por lo que el judaísmo estaba presto a luchar hasta la muerte, había encontrado ya expresión casi al principio del siglo III antes de Jesucristo, en palabras del sumo sacerdote Simón el Justo. Simón el Justo. En el tratado judío Pirkei Avot 1.2 está escrito. Él solía decir, sobre 3 cosas se aguanta el mundo: sobre la Torá, sobre el culto o templo y sobre las buenas obras. Estas 3 cosas representan revelación, adoración y simpatía. La palabra de Dios al hombre, la respuesta del hombre a Dios y el amor del hombre a su prójimo. Y son una y al mismo tiempo la norma de vida y el fundamento de la nación y del Estado de Israel. En tiempos anteriores, los macabeos, el templo se levantó como un baluarte contra la corriente del helenismo, pero como veremos, el punto de confluencia de las fuerzas del judaísmo vino a ser cada vez más la eterna y sagrada Torá. Estamos mencionando la palabra helenismo, y cuando nosotros hablamos de helenismo estamos hablando del periodo de la civilización griega que comienza con Alejandro Magno, proclamado rey de Macedonia, para que nos familiaricemos con la palabra. Entonces, tenemos la religión de la Torá. El doctor E.F. Moore define la palabra Torá como el nombre que comprende la revelación divina escrita y oral en la que los judíos poseían el único modelo y norma para su religión. La palabra significa instrucción o enseñanza e indica la revelación dada por Dios a Israel a través de su siervo Moisés. La palabra se traduce a menudo como ley, pero esto puede prestarse a error, pues su significado está más cercano a revelación que a legislación. Sin embargo, ya que esta revelación encuentra expresión escrita en el Pentateuco, el nombre Torá se aplica comúnmente a los 5 libros de Moisés. Como veremos, el nombre pudo ser aplicado no solamente a los registros escritos de esta revelación, sino también a la tradición no escrita, la cual procuró hacer explícita la enseñanza que estaba implícita en los escritos de la Torá. Durante todo el periodo comprendido, desde Antíoco IV Epífanes, o sea, el Antíoco que estaba mencionando hace un momento, que era el rey de Siria, también llamado Mitrídates, hijo de Antíoco III el Grande, del año 175 al 163 antes de Jesucristo, a Vespasiano, 69-79 después de Jesucristo, y Tito, 79 al 81 después de Jesucristo, que eran emperadores romanos, el nacionalismo judío estuvo arraigado y cimentado en la Torá. En esta palabra se hacían los gérmenes de la revuelta que había de sentenciar a muerte al helenismo y todo lo que esa cultura extranjera pretendía dentro de la nación judía. Y así el libro, vehículo y expresión de la Torá, llegó a ser progresivamente el signo y símbolo de su fe. Del templo a la Torá. Dice, el espacio no permite contar la historia de Esdras, quien según el Talmud estableció la Torá mucho después de que ésta había sido olvidada. Y solo se puede hacer una breve mención del soferín o escribas, que según la tradición desarrollaron el trabajo de Esdras, enseñando e interpretando la Torá a sucesivas generaciones, demandando para ella una posición de suprema autoridad en el judaísmo. Sus enseñanzas se basaban en la simple exégesis de la Torá, sobre la cual se formarían las nuevas tradiciones sin que haya habido otro precedente para ellas ni en los antiguos acopios de la tradición ni en la Torá misma.
La parte desempeñada por la enseñanza oral de los escribas fue muy significativa e hizo mucho en la preparación del pueblo para enfrentarse con los problemáticos años que seguirían, en los cuales la influencia de la cultura helenista empezó a notarse muy profundamente. Hay razones para creer que el Soferín organizara semanalmente reuniones no solo en Jerusalén, sino también en las ciudades y pueblos donde la Torá era públicamente leída y explicada. Sería erróneo pensar que estas reuniones en términos de cultos de sinagoga, ya que éstas aparecieron posteriormente y se extendieron por toda Jerusalén y la dispersión. Pero indudablemente estas reuniones sirvieron para abrir el camino y al Soferín y sus sucesores se les debió mucho en el desarrollo de estas instituciones, las sinagogas, tan vitales para el judaísmo. A la muerte de Simón el Justo, sobre el año 270 antes de Jesucristo, la influencia del Soferín cesó, pero hay evidencias de que después de esta fecha un equipo de hombres, principalmente laicos, se dedicaron privadamente al estudio de la Torá. Este periodo de enseñanza no autorizada continuaba aún sobre el año 198 antes de Jesucristo, cuando probablemente fue abolida por la organización posterior conocida como el Sanedrín. Sanedrín era un tribunal constituido por sacerdotes y laicos y dedicado a regular los asuntos religiosos. La Torá llegó a ser de forma creciente el centro de atención, adquiriendo gradualmente gran significación en la vida devocional de muchos, quienes por razones de los problemas de los tiempos o por estar esparcidos fuera de Jerusalén, no podían ofrecer sacrificios en el templo. En algún periodo, pues, entre la terminación de la Torá a mediados del siglo IV antes de Jesucristo y la revolución macabea en el año 167 antes de Jesucristo, tuvo lugar una sutil traslación del énfasis dado al templo a la Torá, que fue de capital importancia para la vida del judaísmo. Pero fue en el tiempo de los macabeos cuando esta transformación se hizo sumamente perceptible, pues por aquel entonces la Torá había llegado a ser el símbolo visible de la fe judía. El triunfo de la revuelta macabea y el desarrollo de la sinagoga y las escuelas, tanto en Jerusalén como en la dispersión, encarecería mucho más la reputación de la Torá. La Torá de la sinagoga no se oponía en ninguna manera al ritual del templo, sino que alimentaba una profunda religión personal, algunas cosas que en el ritual del templo no se podían hacer. Y así llegó el momento en que, por el aprecio que la gente sentía hacia la revelación escrita, esta asumió el lugar principal en los actos de culto. Esto explica por qué, a pesar de la destrucción del templo en el año 70 después de Jesucristo, el judaísmo pudo aún sobrevivir. El ritual del templo había sido reemplazado por la reverencia a la Torá. El sacerdote dio paso al rabí. El templo fue suplementado con la sinagoga. El judaísmo, después de esto, fue esencialmente la religión del libro. Pasamos entonces a ver el punto de confluencia de la revolución. El centralismo de la Torá para el movimiento del nacionalismo judío se puede ilustrar ampliamente tanto desde el periodo de los seleúcidas como desde el romano, en cada uno de los cuales este centralismo se manifestó como el punto de confluencia para la revolución. Cuando Matatías, por ejemplo, en tiempos de Antíoco IV, desafió el poder de los sirios en Modín, gritó a la gente: todo el que sienta celo por la ley y sostenga la alianza, sígame. Eso está en el primer libro de Macabeo 2:27. Es muy significativo que, a pesar de que el templo había sido profanado poco tiempo antes, fuera para la defensa y apoyo de la Torá, para lo que la gente fue requerida. Una apelación para el templo hubiera reunido a una parte del pueblo, pero una apelación para la Torá tenía mayor posibilidad de reunir al pueblo entero, y aunque no todos respondieran, sí estaban implicados, pues la nación entera reverenciaba la Torá como la voluntad y
revelación declarada de Dios. Desde el principio hasta el fin, escribe el doctor Travers Herford, la lucha fue entre el helenismo por una parte y la Torá por la otra, y el resultado final fue que el helenismo resultó derrotado y la Torá vencedora, más o menos reconocida por todos y por ninguno abiertamente desafiada. Los enemigos de los judíos no dudaron en reconocer la confianza que estos pusieron en la Torá y el entusiasmo con el que se unieron para defenderla. Y así la Torá escrita fue el blanco para atacar al judaísmo. Referente a la persecución de Antiguo IV leemos, y los libros de la ley que hallaban los rasgaban y echaban al fuego. A quienes se la hallaba con un libro de la alianza en su poder y observaba la ley, en virtud del decreto del rey, se le condenaba a muerte. Primer libro de Macabeo, capítulo 1, 56-57. Atacar la Torá era atacar al judaísmo mismo. Defender la Torá era defender la fe de sus padres. El desafío del helenismo no era simplemente una cuestión de política, estética, moral o cultura. Era un golpe dirigido contra las mismas raíces de la fe judía, la cual encontró expresión en la Sagrada Torá y por ello había de ser resistido a todo trance. Pero como ya hemos visto, aunque la revolución macabea obtuvo una gran victoria, no puso fin al pleito. Judaísmo contra helenismo, de una vez y para siempre. La nación judía estaba todavía rodeada por la cultura helenista y tenía que actuar de algún modo para independizarse del ambiente. Durante todo el tiempo de los asmoneos, especialmente las sinagogas y escuelas en las que se enseñaba la Sagrada Torá, ayudaron considerablemente a contrarrestar la infiltración del helenismo en la vida de la nación. Pero con el advenimiento de la helenización romana, las influencias empezaron otra vez a afirmarse, incluso con mayor agresividad, y se hacía preciso el resistirla. La batalla tenía que lucharse otra vez, y de nuevo la Torá fue el punto de confluencia de todas las motivaciones para la revuelta. Pasamos entonces a la Santa Alianza. Este celo que los judíos mostraron por la Torá a través de todo este periodo helenista era, sin embargo, no simplemente celo por un libro, sino más bien por la alianza que el libro representaba. Una alianza hecha por Dios en el cual apartó a la nación judía para ser pueblo suyo. Despreciar la Torá era traicionar el pacto que Dios hizo con sus padres. Esto ayuda a explicar la fanática lealtad que muchos judíos mostraban hacia los ritos de su fe en todos aquellos turbulentos días. La circuncisión, por ejemplo, era un signo visible de que un hombre era miembro del pacto, y por ello no querer ser circuncidado significaba negar rotundamente el pacto. Comer carne de cerdo era hacer lo que la Torá prohibía, y por ello debía ser resistido o penado con la muerte. El sábado era igualmente una señal del pacto que el helenismo buscó profanar. Tan estrictamente lo hacían observar los judíos que muchos de ellos escogían la muerte antes que empuñar las armas, aunque fuera para su defensa en el sábado, como hemos visto, amados hermanos, en clases anteriores. La Torá era inflexible, prohibiendo la idolatría de cualquier tipo o forma. De aquí el acentrado odio de los judíos hacia cualquier cosa de sabor a un culto al emperador. De aquí también su violenta oposición hacia aquellas construcciones al estilo griego, decoradas con figuras idolátricas de animales y hombres. Incluso los trofeos que adornaban los teatros eran considerados por muchos como ídolos y por lo tanto eran anatema para los judíos que adoraban a un Dios celoso que no toleraría ninguna de esas cosas en su soberanía. Entonces, la ley fue el fuero del judaísmo, el manantial de su fuerza durante muchos siglos. Muchas de las instituciones que poseían desaparecieron en el año 70 después de Jesucristo, pero la ley mostró su poder al crear un nuevo judaísmo capaz de perdurar sin territorio, ciudad o templo. A través de la lectura de la ley, suplementada por los profetas en las esparcidas sinagogas de la dispersión,
el conocimiento del único Dios santo y de su pacto con Israel se mantenía vivo en los corazones de todos. Pasamos entonces con la Torá y las sectas. El judaísmo del periodo con el que estamos tratando era un sistema sumamente complejo, conteniendo dentro de sí muchos partidos diferentes y grupos cuyos nombres y creencias distintivas no han sido siempre recordadas en la historia. Josefo expresa que los judíos tuvieron durante mucho tiempo 3 sectas de tipo filosófico, una expresión que fácilmente puede confundir los fariseos, los saduceos y los esenios, a los cuales se añadió el partido fundado por Judas y Saduc, y que se denominó posteriormente celotes. Tales partidos fueron sin duda muy influyentes en el judaísmo durante este periodo, pero a fin de no desproporcionarlos, debemos recordar que constituían una minoría en Palestina. La Torá era la base misma del judaísmo y el fundamento de su nacionalismo. Esto no quiere decir, sin embargo, que todos los partidos estuvieran de acuerdo sobre el significado de la Torá o sobre su interpretación. Respecto a esto, había opiniones muy divergentes, de tal suerte que, mientras la lealtad a la Torá les unía, su concepto de esta era una constante causa de división entre ellos. Y quiero aclararle que, como dice el texto que acabo de expresarle, la Torá era la razón de ser de todos estos partidos religiosos, pero a la vez la interpretación o el concepto que ellos tenían de ellos era lo que realmente les dividía. Entonces, por un lado tenemos que la Torá era la base fundamental de estas sectas, pero por el otro lado tenemos que la interpretación de ella era lo que lo mantenía divididos y que cada uno formaba cada una de esas sectas. La primera de esas sectas que nosotros vamos a ver es la secta de los fariseos. Entre los diversos significados que se le han dado al nombre fariseo están comentarista de la escritura en provecho de la ley oral, separado de las cosas inmundas o en el sentido de expulsado, a saber del Sanedrín. El doctor T.W. Manson sostiene que la palabra significa persa y que le fue aplicada por sus oponentes, quienes de esta forma los tildaban de innovadores en teología. Más tarde se dio al nombre una edificante etimología, conectándole con el significado de la raíz hebrea separar, y en este sentido se entendió como cismático. Es totalmente cierto que aunque los fariseos eran celosos defensores de la tradición, para ellos esta no era una cosa muerta, e indudablemente algunas de sus doctrinas sobre el reino mesiánico, la otra vida, la creencia en una multitud de demonios y ángeles, etc., recibieron influencia del pensamiento persa. Durante todo este periodo, no obstante, fueron como baluartes contra las incursiones del helenismo, mostrándose como valerosos defensores de la religión de la Torá, pero en la interpretación de la misma era donde se diferenciaban enormemente de sus oponentes, los saduceos. Los fariseos sostenían que la ley oral debía ser considerada como poseedora de la misma autoridad que la Torá escrita, mientras que los saduceos defendían la sagrada autoridad de la Torá escrita como algo completamente superior y aparte de las nuevas tradiciones y observancias. Enseñando e interpretando la Torá tanto escrita como oral y aplicándola a la vida diaria, democratizaron la religión, haciéndola personal y operativa en la experiencia de la gente común. Su principal instrumento para la propaganda de la Torá fue la sinagoga, la cual llegó a ser una institución sumamente poderosa tanto en Jerusalén como en la dispersión. La lectura de la Torá acompañada de una interpretación traducida a la lengua vernácula fue el distintivo del servicio de la sinagoga. En esto los escribas, muchos de los cuales pertenecen al partido fariseo,
tendrían un importante papel que representar. Los evangelios dan alguna indicación de la posición que las sinagogas habían alcanzado como plaza fuerte de la religión de la Torá ya antes del tiempo de Cristo. La segunda de la secta que vamos a ver tiene que ver con los saduceos. Si los fariseos pertenecían a la clase media, los saduceos representaban la aristocracia rica y particularmente al poderoso sacerdocio de Jerusalén. Probablemente la mayor parte de los saduceos fueran sacerdotes, pero no se les identifica con todo el cuerpo sacerdotal. Figuraban entre ellos ricos mercaderes, gobernantes y otros. En su origen, sin embargo, no fueron un partido religioso, aunque eso era lo que tendían a ser. Más bien era un conjunto de personas participantes de una posición social común y holgadamente comprometidos entre sí por una determinación de mantener el régimen existente. Ciertamente el doctor T.W. Manson sostiene que el nombre se deriva de la palabra griega sindikoi, que en la historia ateniense significa aquellos que defendían las leyes contra las innovaciones. Como los fariseos creían en la supremacía de la Torá, pero a diferencia de ello rehusaban reconocerle la misma autoridad a la ley oral. Tenían, es cierto, tradiciones y usos propios, tanto rituales como legales, pero como todo esto no tuviera su origen en Moisés, no lo reconocían al nivel de la Torá. Por otra parte, creían que era en el templo, principalmente, donde las palabras de la Torá podían ser obedecidas, y que las órdenes emitidas por los sacerdotes en función de su propia autoridad eran guía suficiente para que el pueblo pudiera cumplirlas. Efectivamente, siempre que se compararan la autoridad de la Torá escrita con la de la tradición oral, los saduceos consideraban a esta poco más que una reliquia del pasado. Y para los fariseos la Torá era el centro de su fe. La fe de los saduceos era como una circunferencia, dentro de la cual se podían albergar creencias y prácticas ajenas al judaísmo. He aquí su habilidad para introducir en su sistema muchas influencias helenistas odiosas para los judíos. Pasaremos entonces a ver los esenios. Los esenios. El nombre esenio probablemente se deriva de una palabra aramea que significa santo o piadoso y corresponde a la hebrea hasid. Se conoce relativamente poco acerca de los esenios, pero hay evidencia de una comunidad muy unida de tipo ascético que se relacionan con el nombre de quienes formaban una hermandad esorética de unos 4.000 miembros fuertes y activos cerca de la costa occidental del Mar Muerto. Esta secta dedicaba mucho tiempo al estudio e interpretación de la Torá, así como de otros libros sagrados, con sumo cuidado e interés. Josefo nos dice que adoptaron el método de estudio y discusión en grupo y que algunos de ellos podrían predecir el futuro basándose en la lectura de las Sagradas Escrituras. Filón también menciona su método de estudio en grupo e indica que un miembro leía un pasaje en voz alta y otro hermano más experto explicaba el significado. Es obvio que la Torá escrita y su estudio formó la base de su vida comunal y fue la inspiración del movimiento. El punto de vista religioso de los esenios tenía mucho en común con el de los fariseos, pero en algunos aspectos parece que eran más estrictos que ellos interpretando la Torá. La cuarta de la secta que estaremos estudiando tiene que ver con los sectarios, los celotes. Los celotes.
Ya hemos mencionado que Josefo sitúa el origen de los celotes en el año 6 después de Jesucristo. Pero de hecho sus raíces llegan mucho más lejos dentro del periodo prerromano, pues pueden ser justificadamente considerados como los verdaderos hijos espirituales de los macabeos. El doctor R.H. Pfeiffer sostiene sucintamente esta posición cuando dice: así como los fariseos son los herederos de los asideos y los celotes lo son de los macabeos. Josefo describe a los celotes como bandidos, ladrones y similares, pero igualmente se les podía describir como patriotas. Según el punto de vista del escritor que fuera, y es erróneo, sin embargo, considerarle simplemente como un grupo político radical del Estado que creaba problemas a los romanos. Sin duda atrajeron hacia sí a mucha de la gentuza de su tiempo, pero formaban un conjunto de patriotas judíos movidos por profundas convicciones religiosas. Los celotes tenían un inviolable apego a la libertad. Rehusaban llamar señor a cualquier hombre o pagar tributo a cualquier rey, pues Dios era su único caudillo y señor. Despreciaban el tormento y no daban la menor importancia a la muerte, ni el sufrimiento, incluso la tortura de parientes y amigos les hacía cambiar de propósito. La última secta que vamos a ver es los sectarios de Qumran. Ya se ha hecho mención de los asideos, quienes en tiempo de Juan Hircano, 134 al 104 antes de Jesucristo, aparecieron como el partido de los fariseos. No todos los asideos, sin embargo, se identificaron con este partido. De ahí parece razonable creer que tal vez casi a finales del siglo II antes de Jesucristo, un conjunto de personas seguidoras de la verdadera tradición de los asideos prefirió retirarse al desierto de Judea bajo la dirección de uno a quien llamaban el maestro de justicia, el cual formó a sus seguidores en una comunidad religiosa bien organizada. Les enseñó una nueva interpretación de las escrituras y les ligó mediante un nuevo pacto que le comprometía a obedecer la ley de Dios hasta que la era mesiánica alboreara. El descubrimiento en 1947 de lo que llamaríamos los baluartes de estos sectarios del Qumran acerca de las costas del Mar Muerto, así como de un vasto número de los escritos de sus bibliotecas, nos han ayudado mucho a comprender la situación palestina durante el periodo intertestamentario. Tras el hallazgo de los pergaminos del Mar Muerto, la opinión se ha dividido en cuanto a la identidad de la comunidad del Qumran. Algunos eruditos arguyen una fecha anterior a los macabeos y otros los identifican con los celotes en el siglo I después de Jesucristo. Lo que podríamos llamar argumento más fuerte, los sitúan posteriormente al asociarlo sin identificarlos con una rama de los esenios sobre el tiempo de Alejandro Janeo, 102 antes de Jesucristo o un poco antes. De este mismo periodo tenemos evidencia de una gran comunidad de esenios y de otra igualmente grande de sectarios, ambas viviendo en o alrededor del valle del Qumran, y los indicios son que formaban probablemente una misma comunidad. Esto se confirma comparando las costumbres, los ritos y las creencias de ambas sectas, los cuales eran prácticamente iguales. Hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Gracias por su atención. Cualquier pregunta que esté a nuestro alcance responder, con gusto se la podríamos responder si está a nuestro alcance. Si no está a nuestro alcance, el profesor o cualquier compañero de la clase podría también responderla. Gracias.
Muy bien, Fernandito. ¿Alguien tiene alguna pregunta o aporte sobre la clase, sobre lo que acaba de exponer Fernandito? El pueblo del libro. Yo, profe, tengo una pregunta. Adelante, José Luis. Eso fue sobre algo que se dijo al principio, sobre el legalismo judío. Que yo no sabía que el comer carne de cerdo era penado con la muerte. En la ley judía. Eso se dijo en el varón en la exposición al principio. Creo que escuché algo así. Fernandito. No sé si escuché mal o... Bueno, lo primero es que tenemos que identificar lo que dice la ley. Está prohibida realmente comer cerdo dentro de la ley judía. Es parte de la instrucción dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel. Sí, yo sé esa parte, pero no. O sea, si no me equivoco, creo que escuché en la exposición al principio que hablaba como que era penalizado con la muerte. Sí, evidentemente. Toda prohibición, por ejemplo, que ya esta parte tiene que ver con las leyes dietéticas establecidas por Dios en la ley de Moisés, y el violarla pues era sentencia de muerte, tanto en el aspecto cultico de los sacrificios como también las leyes dietéticas. Carlos Manuel tiene la palabra, ¿no? Amén, amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Voy a aportar algunas informaciones adicionales a lo que nuestro hermano Fernando Aquino pues ha presentado de lo que nos corresponde, hablando del pueblo del libro. Lo primero es... Carlos. Sí, profesor. Sí, si puede dar, vamos a hacer un paréntesis breve para terminar con la pregunta de José Luis. No sé si Fernandito quiere añadir algo más al respecto a la pregunta de José Luis. Sí, profe. Sobre la pregunta de José Luis, en realidad no era que estaba penado con la muerte, sino que el cerdo era considerado un animal inmundo, era uno de los animales considerados inmundos junto con otros de una gran lista que Dios le prohibió a su pueblo comer, entre otras actividades que estaban prohibidas. Por ejemplo, un judío, y es por eso que nosotros vemos en el Nuevo Testamento la lucha que tenía el apóstol Pedro para él, cuando él presenta, nos relata el éxtasis que él estuvo mientras oraba, donde bajó un gran lienzo del cielo con todo tipo de animales inmundos y oyó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: Señor, pero jamás ninguna cosa común o inmunda ha entrado por mi boca. Entonces Dios le dice: lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Y claro está que eso tiene un mensaje que no vamos a entrar en eso ahora mismo, pero a lo que me refiero es que para un judío comer cerdo asunto era algo abominable, totalmente abominable delante de Dios, y lo hacía inmundo delante de la ley, delante del templo, delante de los ritos, delante del sacerdote, y el que comía cerdo tenía que estar separado, tenía que estar apartado. Bien, antes de darle participación a Carlos, quiero compartirle un texto bíblico. Voy a compartir pantalla para que puedan verlo, para añadir otra información sobre la pregunta que acaba de hacer José Luis sobre el cerdo y si era castigado el comer cerdo. Bien, vamos a consultar a Isaías capítulo 66. Sí, yo sé que era prohibido, lo que no sé exactamente cuál era la pena. Ok, bien. Aparece así un texto en Isaías 66, el versículo
17, lo voy a proyectar ahora mismo. Por ejemplo, hablando acerca de los cultos idolátricos ocurridos durante el reino de Israel, dice el texto: lo que se consagran y purifican para entrar a los puertos, tras uno que ocupa el centro, los que comen carne de cerdo, reptiles y ratones, a una serán consumidos, dice Yahvé. Es decir, que ahí hay una condena directamente de Dios, una sentencia para los que practican eso. Claro está que es un texto posterior a la legislación mosaica, pero hay que verificar detenidamente en la Torá si aparece algún texto relacionado, es decir, un texto condenatorio de este hecho, pero sí lo encontramos durante el reino de Israel. Lo dice el profeta Isaías. Es la información que tenemos por el momento. Si tiene algún comentario, José Luis, para darle participación a Carlos. Sí, la otra partecita era realmente con relación a la religión, sobre todo los fariseos y saduceos, sobre todo en el caso de los fariseos que eran más apegados a la ley, que no es extraño lo que pasaba en ellos con relación a que no había problema en cuanto a la escritura en sí, sino a la interpretación, o sea, las divisiones se habían producido más bien por la interpretación, y ese mismo caso que se da en el cristianismo. Generalmente todos creemos y tenemos la Biblia como la palabra de Dios, pero las divisiones se han surgido precisamente por las interpretaciones, que eso era lo que había mantenido un grupo y otro dividido, la interpretación de la Biblia, del Torá. De hecho, quienes sustituyeron a Esdras y trataron de sustituir el vacío que había por la falta del culto en el templo y la fidelidad a la Torá, fueron los soferines, así como estuvo citando Fernandito, que fue los que se encargaron precisamente de copiar, enseñar e interpretar la Torá. Entonces, lo que estos soferines, que eran escribas, después de Esdras, lo que hicieron realmente dio paso a la formación de las diferentes sectas, que surgieron durante este periodo. Ahora bien, las enseñanzas de estos soferines, por ejemplo, traerían, por ejemplo, nuevas tradiciones sin precedentes, porque no había plasmado o antiguamente, por ejemplo, en la Torá, en las tradiciones antiguas de la Torá, no estaban registradas. Entonces, los soferín traerían nuevas tradiciones sin precedentes que servirían para la formación de estos nuevos grupos sectarios que se fundaron durante este periodo. Entonces, otro punto importante es que la mayoría de estas tradiciones que surgieron por los soferines no tenían un aval en la tradición de la Torá. Entonces, aquí surge una nueva interpretación de las escrituras, unas nuevas enseñanzas y también el proceso de copiado realizado por estos soferines crea lo que es 18 o hasta 22 enmiendas en el texto hebreo, de modificar ciertas expresiones que ellos entendían que eran ofensivas a Dios, o para evitar que el pueblo que escuchaba la Torá y a la vez la enseñanza y la interpretación, para que no entendieran o percibieran que podían utilizar ciertos antropomorfismos aplicados a Dios que se consideraban ofensivos. También los soferín y sus sucesores, por ejemplo, a ellos se debió lo que fue las instituciones que luego se formarían posteriormente. En el caso de las sinagogas, también el Sanedrín, todo este cúmulo
de enseñanzas, interpretaciones, copiado de escrituras y enseñanzas que se dan durante el periodo de los Soferim, darían paso a la diversidad doctrinal sustentada por cada uno de estos partidos sectarios que acaba de exponer Fernandito, pero también, por ejemplo, desde los días de Simón el Justo, de Antíoco IV Epífanes, hasta el año 79-81, es decir, después de la destrucción del templo, que ocurre en el año 70, hasta el 79-81, hay una lucha interna en Israel, precisamente donde se da un sinnúmero de tradiciones que pasan de generación en generación, pero que no encuentran un aval en las escrituras. Por eso es que nosotros vemos en el siglo I de la era cristiana que nuestro Señor Jesucristo enfrenta directamente a todos estos partidos sectarios que tienen diferencias doctrinales abismales y que a la vez el mismo Señor Jesús pues lo enfrenta porque dichas tradiciones no correspondían a la tradición escrita, sino a una tradición oral que va a partir desde los días de los Soferim y sus sucesores. Quiero darle la palabra ahora a Carlos. Antes de que Carlos abra el micrófono, para terminar esta parte de los Soferim, entonces este periodo termina por ahí, por el año 198 antes de Cristo, el periodo de los Soferim, y en una época no determinada es que posiblemente cuando se funda el Sanedrín deja de existir este periodo de los Soferim. Carlos tiene la palabra. No sé si Fernandito quiere añadir algo sobre el tema que estoy discutiendo para seguir la misma secuencia, o Carlos. Profe, lo que yo quiero agregar es sobre la pregunta que hizo el hermano sobre comer carne de cerdo, pero usted me indica cuándo será posible hacerlo. Ok, está bien. Pues Carlos tiene la palabra. Un momentito, Fernandito. Amén, amén. Bendiciones nueva vez, amados hermanos. Quería aportar algo más, algo adicional a lo que estamos hoy estudiando del pueblo del libro. Y hay que una valiosa información era que no solamente a Israel se le llamaba el pueblo del libro, sino que había una costumbre en los pueblos orientales y también en las religiones falsas, pero en el momento determinado, por parte de lo que se ha expresado hoy en la exposición y la misma historia, a Israel se le ha conocido como el pueblo del libro. Inclusive a los árabes en el Islam también se le conoce como el pueblo del libro, y también se le conoce como el pueblo del libro a los cristianos. En el Corán, libro de los islámicos, hace mucha referencia a este dicho, pero más bien a lo que es el pueblo judío. Se le ha llamado el pueblo del libro porque si notamos, o sea, en los estudios que hemos hecho, que la confluencia para la grandes revuelta, más que todas las cosas, no es tanto que tenemos un enemigo presente, sino que tenemos un enemigo presente en cuanto a lo que es secular o político, sino un enemigo que es presente en cuanto a lo que nuestras tradiciones, nuestro pacto, nuestra ley. Por esta razón, lo que es la misma ley y la sinagoga, que tuvo una participación importantísima en toda la historia de Israel y que pudo mantener viva la llama de su fe, son las responsables de estas grandes batallas y luchas que el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse. Es interesante, o sea, siempre notar que esa fue la causa de las grandes guerras y las grandes revueltas. El querer cambiar sus tradiciones y hacerlos violadores del pacto y de la ley. Hablando un poquito más de lo que es la sinagoga,
que tiene que ver mucho con lo que es la tradición del libro y el pueblo del libro. Ya en una ocasión expresamos que la sinagoga nace en el exilio. El profe hablaba de esto y uno de los personajes principales fue el sacerdote y escriba Edras. Había algunos dichos o proverbios entre el pueblo judío, que era de los que estaban en la dispersión, o sea, en la cautividad, y que luego ellos lo llevan a lo que son sus tradiciones, sus creencias y su vivencia diaria. Y uno de los dichos de ellos era que el judío tenía que ir deprisa a la sinagoga, pero salir despacio. Otra que también decían, había una normativa para poder establecer una sinagoga, que tiene que ver mucho con el asunto del pueblo del libro, porque realmente cuando ahí es que toma mucho auge y mucho valor lo que era el estudio y la interpretación de la palabra de forma oral, ya que en el exilio ellos no estaban en la disposición de sacrificar porque no tenían el templo, o sea que lo que era el método de sacrificar y el método de las actividades religiosas dentro de lo que era el templo se fueron anulados cuando ellos estuvieron en el exilio. Eso le dio gran poder a los soferines y a lo que fue el mismo estudio de la palabra, y de allí se viene a acentuar realmente la importancia que viene a connotar en años y siglos posteriores lo que era el estudio de la palabra. Otra de las normas para el mismo asunto del estudio de la palabra era que un pueblo judío no era llamado grande quizá por la extensidad de su territorio, ni llamado pequeño por ese mismo concepto de que el territorio era amplio, sino que podía ser un pueblo pequeño, pero si contaba con una sinagoga, era un pueblo grande. Y una de las normativas para que un pueblo tuviera una sinagoga era que tenía que tener 12 miembros más una persona que lo presidiera, o sea, el número 13. Hablo de esto porque esto tiene mucha importancia en lo que es el establecimiento del pueblo del libro, porque fueron estos lugares que dieron fundamento y le dieron el cauce para que fuese una transición, luego que en todos los periodos y en todas las batallas ellos pudieran mantener lo que era su fe, y pudieran también ganar grandes batallas. Un poquito de los fariseos es también esta secta nace en el tiempo de Juan Icano, como lo estuvo expresando nuestro hermano Fernando Aquino, y pertenecía a la escuela de Gisley. En Israel habían dos escuelas. Estas escuelas están fundadas 300, más o menos 300, el profesor me corrige, 300 años antes de Jesucristo, por ahí andaban. Eran escuelas rabídicas también que nacen del mismo tiempo de cautividad, y nacen dos escuelas, que era la de Gisley y la de Shammai. Los fariseos, justamente con el apóstol Pablo, que era fariseo, pertenecía a esta escuela, y era la escuela que eran expertos en lo que era la interpretación oral de la Torá. Era una escuela un poco menos drástica que la de Shammai, era una escuela un poquito más liberal, y este grupo o partido religioso que eran una de las facciones que había en Israel, en un momento determinado, en el mismo tiempo de Juan Icano, había una división. Había un grupo de ellos que gobernaba la ciudad baja, otros gobernaban la ciudad alta, entre tanto que los que eran los saduceos, que era el área aristocrática rica de este lugar, que como decía el hermano Fernando, no era un partido realmente religioso, aunque pretendían serlo, eran los que gobernaban el templo, porque su descendencia, como también Fernando hacía la anotación, venía específicamente de la línea sacerdotal. La gran mayoría de los sacerdotes eran de la secta de los saduceos. Entonces, hablando de los fariseos, Gamaliel, que es el maestro que enseña, que aprende, o sea, el apóstol Pablo a los pies de él, era bisnieto de Gisley, que fue uno de los rabinos fundadores de esta escuela que había en Israel también para los tiempos de Jesús y para los tiempos antes de Jesús. Quería exponer de esto, hablando de los saduceos. Ya hemos hablado, Fernando así ha hecho la presentación. Era una secta religiosa que se cuidaba más bien de sus bienes personales, de
de la posición jerárquica y social que tenía, mayormente estaba más aliada a lo que eran los gobiernos que gobernaban, o los imperios que llegaban a gobernar. Ellos eran, inclusive esta misma tendencia, partido religiosa, podemos llamarle así, de Israel, había muchos helenistas, había muchos miembros que participaban de la costumbre helenista, por esto también había mucho conflicto. Cuando había alguna movilización, mayormente el pueblo aceptaba más la sugerencia del partido fariseo porque eran más apegados y que también ellos tenían una influencia mayor sobre la masa del pueblo, ya que era una de las tendencias quizá con menos prestigio económico, pero más allegada al pueblo. Hablando de los celotes, como también ya el hermano Fernando así lo expresó, era un partido político, se dice que era la ala de izquierda agresiva del pueblo de Israel. El mismo Josefo, en uno de los comentarios que habla de este grupo religioso, aunque es presentado en los años 6 de la era cristiana, él dice que eran anteriores. Ellos tenían algunos lugares de acopio, de reunión. Entre uno de ellos estaba Galilea, que era una ciudad marítima. También había un centro celote en la ciudad de Nazaret. O sea que, y eran dos ciudades también que era de reunión para los sacerdotes cuando llegaba el tiempo del sacrificio. Los sacerdotes de los diferentes litorales o de las diferentes regiones que pertenecían a Israel, cuando se iban a reunir para ir en caravanas, eso era un punto de encuentro. De los esenios se conoce muy poco, como así lo hemos estudiado tanto en el libro de Flavio Josefo y lo que han tenido la oportunidad quizá de estudiar sobre este grupo religioso. Fue un grupo que salió, según Josefo y otros historiadores y algunos estudiosos y exégetas de la palabra, salió de los mismos fariseos porque habían abortado el verdadero significado y rol de la palabra. A esto le decían los puritanos. También, según Flavio Josefo, no solamente era un grupo de esenios, sino que habían, según Josefo, más de 4 grupos de este partido. Los que estamos hablando de lo que es el Mar Muerto o Qumrán eran aquellos que se habían, que eran los escrituristas, porque volvieron a la esencia de la escritura. Eran los puritanos, los que se habían apartado porque entendieron que su religión, que era la religión farisea, había fallado en cuanto a lo que era la verdad de la palabra. Y también podemos decir, creo que el hermano Fernando Aquino también hizo esta aclaración, vinieron a desaparecer más o menos en los años 70 después de Cristo. Es interesante hacer o connotar que a través de los encuentros, de los descubrimientos que se hicieron en las cuevas de Qumrán, se pudo ver cuál era la situación, no solamente actual, sino que ellos llevaban como unas anotaciones históricas de todo lo que estaba aconteciendo en su nación en esos días. O sea que estos descubrimientos también, pertenecía a la secta de los esenios, dio mucha luz a los historiadores, dio mucha luz a la misma historia de la palabra y a los mismos libros canónicos que tenemos, porque se pudo apreciar por el gran caudal de materiales que los libros que nosotros poseemos, hablando del Antiguo Testamento, tienen una exactitud increíble. Era parte de mi aportación. Muy bien, Carlos. Excelente. Gracias por el aporte y por los comentarios y las informaciones que acaba de facilitar para el grupo. Muy pertinente. José Antonio tiene la palabra. Gracias, profesor. Brevemente, bueno, ya nuestro hermano Carlos acaba de responder parte de lo que iba a ser mi pregunta. La voy a hacer un poco diferente. Nuestro hermano Fernando habló de los fariseos y los saduceos, describió a unos y también a los otros, a los dos grupos religiosos de aquel entonces que fueron antes de Cristo.
y también que estuvieron en el tiempo de Jesús. Pero en los fariseos, según, y los saduceos, ¿cuál de los unos creían en la resurrección y otros no? Entonces, ¿cuál de los dos grupos religiosos fue más apegado a la Torá, a las leyes, a los mandamientos, lo que Dios establecía en ese tiempo? Porque según Mateo 23, Jesús acusa a los escribas y fariseos y le da las mismas lecciones a los dos y los llama hipócritas a los escribas y los fariseos en base a un punto que se discutía ahí en ese capítulo 23. Entonces, realmente Jesús los descalifica a los dos grupos. ¿Cuál de los dos grupos era el más, el que cumplía más, o estaba más apegado al Torá, a la palabra? Lo segundo es, al examen de la semana que viene, no sé si van a ser 20 preguntas o van a ser 10. Siempre son 20. Hablaremos de eso más adelante para no salirnos del tema. Sí, respondiendo a su primera pregunta sobre cuál era más pegado a la Torá, si los fariseos o los saduceos. Lo más apegado eran los fariseos. El problema de los fariseos eran las tradiciones. Ellos seguían realmente las instrucciones de la Torá, la enseñaban. Por eso Jesús claramente le dijo a los discípulos, todo lo que ellos les manden hacer, háganlo. Pero el problema era las tradiciones, que habían quebrantado ciertos mandamientos para seguir las tradiciones, pero ellos sí enseñaban la Torá. Carlos tiene la palabra. Respecto a los saduceos, pues negaban ciertas doctrinas de la Torá y la excluían de la literatura. Vamos a darle la participación a Fernandito, que tiene hace rato la manita levantada. Sí, profe, añadir algo que, como usted dijo, los fariseos eran bien apegados a la Torá. El único problema que también ellos tenían, el único problema que tenían era que ponían la ley oral a la par. Al mismo nivel. Al mismo nivel, ¿usted me entiende? Entonces, otra cosa, los fariseos eran defensores a rajatabla, como podemos decir nosotros, de la tradición, como usted decía. Y los saduceos, en el caso de los saduceos, ellos entendían que la Torá tenía más relevancia que la tradición, que la ley oral. Sí, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no. Sí, correcto. Los fariseos eran muy celosos de la ley. Interpretaban prácticamente casi literal las escrituras. Recuerden el celo del apóstol Pablo, que era fariseo. Es decir, que ellos realmente se preocupaban por enseñar textualmente las escrituras, pero a la vez le daban el mismo valor a la tradición oral que la tradición escrita. Ese era el único problema. Que todo esto surge durante este periodo por las diferentes enseñanzas que son transmitidas a través de los soferines, de los escribas, por la ausencia del templo, es decir, reuniones afuera que no estaban precisamente en sinagogas, porque según algunos escritores entienden que durante este periodo tampoco había sinagoga en el tiempo de los soferín, pero eso es algo que todavía está en discusión y en estudio. Si tienen algún comentario más sobre la situación. Carlos, déjeme darle la oportunidad a José Bonilla, que levantó la mano, y luego continuamos con usted. José Bonilla.
Sí, buenas tardes. Profe, viendo esta dos diferencias aquí entre lo que es los saduceos y los fariseos, eso también desde un punto de vista se aplica hoy en lo que es en lo que es el cristianismo, ya que podemos ver cómo se dan diferentes opiniones, o vamos a decir, o diferentes conservaciones. A uno hoy en día se le llaman más conservadores, a otros más liberales, y así sucesivamente. Y creo que eso también radica o se focaliza de alguna u otra manera hoy en día. Pues vemos como hay personas que son muy conservadores, y así como los saduceos interpretaban, ¿cómo se dice? Literalmente las escrituras, pues así vimos hoy en día también como hay religiones que también la interpretan literalmente, así, radicalmente, y son radicales en las creencias, y a veces prácticamente no se fijan, vamos a decir, en un versículo de la palabra, pero no se fijan en el contexto completo. Entonces, creo que esa misma situación sucede hoy en día, porque al ver la diferencia, unos se llaman cristianos conservadores y otros se llaman cristianos liberales. Entonces creo que esa misma diferencia que existieron en aquel tiempo, también la vemos hoy en el cristianismo, y prácticamente en el cristianismo pentecostal al cual pertenecemos. Entonces entiendo que casi esas mismas posturas que existían en aquel tiempo, pues se están viendo hoy. ¿Es cuánto? Ok, bien, José Bonilla. Vamos a darle la participación a Carlos. Carlos, si puede ser breve, porque ya tenemos poco tiempo para luego darle la participación a Fernandito y concluir esta jornada. Amén, profesor. Voy a leer un texto bíblico rapidito, Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, él diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que hoy os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús no rechazó al movimiento fariseico. Jesús cuestionó a los fariseos porque habían dejado el mandamiento de Dios por aferrarse a doctrinas de mandamiento de hombre. Es allí donde entra lo que es, y he hablado en algunas ocasiones, del movimiento caraísta. La palabra caraísta quiere decir escriturista, que eran los mismos esenios, era del movimiento caraísta, que volvieron a la esencia de la palabra. Entonces Jesús no rechazó realmente a los fariseos, sino que cuestionó la actitud de ellos frente a la palabra, porque habían cambiado el significado, la esencia, la misma tradición de la palabra por lo que a ellos les parecía. Hay una palabra hebrea que se llama katanok, que también le he expresado en varias ocasiones, que tiene que ver con las enseñanzas artificiales. Son enseñanzas artificiales que tienen que ver mucho con lo que es la ley oral. En Israel, dije en un momento, con esto termino, profesor, el movimiento caraísta ha resurgido, y ese movimiento rabídico que vemos en Israel y que se ve es la misma secta farisaica. Que Dios les bendiga. ¿Era cuánto, profesor? Muy bien. Está claro en las palabras de Jesús: hagan todo lo que le digan, porque ellos enseñaban lo único, el otro lado, vuelvo y repito, las tradiciones. El peligro era las tradiciones, el mismo valor que le daban a las escrituras, Fernandito tiene la palabra. Sí, brevemente, que todas estas sectas que surgieron, la mayoría de ellas en ese periodo helenista, tenían un punto de partida, un eje, que era la Torá, como le había dicho en la exposición.
Ahora bien, el problema estaba relacionado a lo que dijo el hermano Bonilla. El problema estaba en la interpretación. Cada uno tenía un punto de vista respecto a cosas particulares de la Torá, y por eso surgieron las distintas sectas de ese tiempo. Muy bien, entonces para finalizar, en primer lugar nosotros vemos al pueblo judío que lucha precisamente no solo por la independencia, de mantenerla, porque ya la habían alcanzado en la época de los macabeos, sino también por mantener lo que es la fe, la Torá, el libro que era el fundamento de su religión, y por eso las sucesivas revueltas y rebeliones contra los gobernantes externos se da precisamente con ese propósito de defender la Torá. Ahora bien, ¿por qué luchaban los judíos? En primer lugar, por la vida de Israel, por mantener la vida religiosa de Israel. También, número 2, para mantener la fe monoteísta en un solo Dios. Recuerden que el helenismo era precisamente un politeísmo, una creencia de muchos dioses. Entonces esto se estaba mezclando con la costumbre de Israel. Número 3, procuraban preservar lo que era el culto, que el primero en desafiar o preservar más bien el culto en Israel fue Matatías, ya que había una amenaza de desaparición del culto por las amenazas de los, valga la redundancia, por los Seleucidas. Mantener también la ley, la Torá, la lucha por la Torá, también la lucha por las costumbres, la permanencia de la costumbre, también por las instituciones establecidas, en este caso el templo y otras instituciones políticas, también el dominio por la Tierra Santa, luchaban también por eso, y por último, tener un gobierno que tuviera una influencia mundial. No fue lograda, pero eso lo vamos a ver en los descendientes de los macabeos, en los siguientes temas que vamos a seguir desarrollando en esta asignatura. De manera que nosotros podemos decir que admirablemente el pueblo de Israel luchó por lo que creía, luchó por sus instituciones, luchó por su vida religiosa y luchó por las tradiciones que fueron dadas a sus padres. Estoy hablando precisamente de la ley de Moisés, la instrucción dada a Moisés, y eso es admirable, porque mantener 15 siglos aproximadamente de tradición, desde el Éxodo hasta el día de los macabeos, hasta la época de los macabeos, es admirable. Una amenaza dentro de un contexto difícil para el pueblo de Israel, un contexto hostil. Entonces, esta parte de esta lucha y esta formación de los partidos, de las sectas que se formaron durante este periodo, va a traer una transformación en los siglos posteriores que se va a reflejar hasta el siglo segundo de nuestra era, aún más allá de la destrucción del templo. Y lo mismo que nosotros vemos en este periodo va a seguir en el caso de la preservación y los cultos en las sinagogas y las enseñanzas, va a seguir a partir del siglo II después de Cristo, donde los judíos también tienen que seguir luchando por preservar las tradiciones que a partir del siglo I, finales del siglo I al siglo II, hay una reestructuración de las tradiciones judías para poder preservar y seguir siendo entonces el pueblo del libro. Si tienen alguna pregunta brevemente.
hemos concluido hasta aquí la clase de hoy. Pasen buena noche y bendiciones. Dios le bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos la semana próxima en examen. Profe, La próxima semana es examen, profe. no, esto llevan como caña para el ingenio, profesor. Así es. Hay que verificar las fechas del examen, pero sí, creo que sí, porque me enviaron una notificación de las pruebas. Estoy viendo y comiendo, profe. Profe, entonces tenemos los temas de Matatía hasta el tema de hoy. Sí, correcto. La familia Asmonea y el tema de hoy. Muy Sí, bien. cualquier información adicional, pues se la haré llegar para que la tengan a mano. Bueno, bendiciones, buenas noches, profe, luego más tarde. Sí, bendiciones. Dios le bendiga a todos. Amén. Pasen feliz tarde, feliz noche. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bye bye.